Pues hoy es un día estupendo y tenemos... ¿A quién tenemos nosotros con este calor? ¿Qué hacemos con este calor? Venga, darle al aire acondicionado de casa. Llegas al coche, dale al máximo al aire, más aire. Llegas al trabajo, te pones debajo de ese chorro de aire acondicionado. ¿Y qué nos pasa? Unos resfriados como la copa de un pino. Pues para tenernos contentas y que nos curemos, nuestro doctor Carretero, ¡sí señor! Doctor, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy contento. Además, muy contento porque hay que mandar un saludo a nuestros vecinos de Barcarrota, que son vecinos nuestros, que yo soy de Salvaleón, y siempre hemos tenido... ¿Estás al lado? Sí, además te voy a contar una anécdota es que no me puedo parar de contarla. Mira, no, Salvaleón y cuenta. Barcarrota siempre han sido dos pueblos de mucha rivalidad. Bueno, pues yo era futbolista y yo he sido durante 7 años el capitán del Hernando de Soto de Barcarrota. ¿Pero qué me dices? En la época gloriosa del Hernando de Soto, efectivamente. Que ese hombre lo conozco yo de la época antigua. Anda. Y, hombre, tengo muchos amigos en Barcarrota. Así que un saludo muy grande. Que además hoy vamos a hacer el día completo, porque ahora viene una sección de higos y vamos a hacer la sección claro, completa. Es que ellos tienen la feria del higo, pero eso Claro, viene ahora ellos tienen la feria de higos, pero nosotros tenemos más higos en el pueblo. Ya empezamos, ¿A que sí tenemos? Es que nosotros estamos en un valle metidos entre montañas y ahí los higos crecen muy bien. Así que un abrazo a todos los barcarroteros. Esto dice el doctor. A ver, los de Barcarrota, vamos a indagar un poco, doctor. A ver, tu compañero del fútbol de Barcarrota que decía que te conocía, sí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene más higos o mejores? ¿Barcarrota o Salvaleón, como dice el doctor? No, hombre, Barcarrota. Eso está Doctor, marcado. pues... ¿Qué va a decir? Aquí cada uno barriendo para casa. Pero yo no soy de Barcarrota para jugar contra ti, que Anda, soy de para que Olivenza. ¿Y cómo jugaba el doctor? ¿Cómo jugaba? Bueno. Regular. Ya Es estamos. mejor médico que futbolista. Anda. Ya estamos. Anda. Uy. Bueno, doctor, pues Qué bueno. época. Muy bien. Mejor médico que futbolista, ¿eh? Sí, Ya lo sabemos. ahí Bueno, está. doctor Carretero, no se llama usted Antonio por ningún lado, ¿no? No, todavía no. Vale. A Te voy día a de cambiar hoy el no. nombre. Resfriados de verano que además cada vez son con más frecuencia. Eso con más frecuencia. Hay que tener en cuenta que estamos en una... ¿Tú vienes resfriado? No, yo lo que tengo es la irritación típica de la vía respiratoria, que no llega... Ten en cuenta que en esta época no existen los resfriados. O sea, los resfriados como los entendemos provocados por bacterias y por virus, no hay bacterias ni virus que aguante esta temperatura. O sea, ¿Y entonces ¿cómo lo llamamos? Porque lo yo he estado llamamos para morirme. irritación, lo llamamos irritación porque es que se irrita con el aire acondicionado, que estás en la calle a 42 grados, entras en el coche, en el trabajo y en casa a esa temperatura, que es lo que hace, irritas toda la vía respiratoria, irritas desde la rinitis, sinusitis, otitis en el oído, tiene conjuntivitis, faringitis, o sea, todas las itis del árbol respiratorio las coge, porque el cuerpo no está acostumbrado a pasar de 42 grados a 20 grados, que evidentemente... Son cambios muy bruscos. Muy bruscos, que lo que hacen es irritar la vía respiratoria. Doctor, vamos a ver un titular y en base a eso hablamos. Vamos a verlo. El 20%, ahí lo tenemos, el aire acondicionado causa el 20% de los resfriados en verano, doctor. Efectivamente, o más. Yo añadiría ahí, o más. Porque hay que tener en cuenta que el aire acondicionado y los cambios bruscos de temperatura es lo que realmente hace que nuestra vía respiratoria esté sufriendo. Y el primer... O sea, se irrita toda la Se vía irrita todo. ¿Y respiratoria. cuál es el síntoma de que se irrita? El exceso de mucosidad. Producimos mucha mucosidad, esa mucosidad se nos queda en las cuerdas vocales, se nos queda en la nariz, se nos pone en el oído, se nos pone en la garganta, de tal manera que irritamos todo el árbol respiratorio. Y al irritarlo lo que hacemos es el típico moqueo, ese moqueo que tenemos durante todo el invierno en los cambios de temperatura. Totalmente. Lo tenemos ahora, es pero verdad no que es... Tenemos una ventaja muy buena, que ahora la inmensa mayoría de los catarros no son de tipo infeccioso, no hay bacterias, insisto, ni virus. Entonces no utilizamos para curarnos ningún tipo de antibiótico ni nada. Prohibido ¿Y en cómo esta nos época. curamos de Con ese- antihistamínicos y antiinflamatorios, nada más. Eso siempre que tengamos algún síntoma que sea más raro de lo normal, porque es normal que tengamos las cuerdas vocales tomadas, que tengamos un poco de mucosidad, que tengamos un poco de dolor, pero no hay que alarmarse porque eso cede muy fácilmente. Lo que pasa es que a lo mejor voy a abrir teléfono por si hay alguna persona que nos está viendo y quiere contactar con el doctor. 666-537-100. Doctor, en las personas mayores esto puede llegar a desencadenarse en un cuadro más grave, Sí, en una situación... sí. Por desgracia, el tema de las personas mayores es que el cuerpo, en general, Sí. se nos estropea. Y una de las cosas que más se estropea es el aparato respiratorio. Teniendo en cuenta que esa irritación que producimos, esa inflamación
desde la nariz hasta los bronquios, puede provocarse un exceso de mucosidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en las personas mayores sí existe la posibilidad de que se convierta en una infección respiratoria. Ajá. Porque ese tipo de bacterias, si tus defensas no están en buenas condiciones, evidentemente vas a provocar una infección respiratoria. Entonces, en cuanto aparezcan los primeros síntomas de que el cuadro ya es más catarro de lo normal, ya aparecen los dolores musculares. Por ejemplo, tenemos una sinusitis y una otitis debido a esa mucosidad. Ahí ya tendríamos que ir al médico, ¿no? Lógicamente, el médico tiene que valorar si es un problema de tipo irritativo o hay un proceso infeccioso añadido, porque el cuadro es que si nosotros, que tenemos la mucosa respiratoria como si fuera un envoltorio por toda la vía respiratoria, en cualquier parte que haya una infección, esa infección puede pasar a los bronquios. Si tus defensas no están bien, esa simple rinitis, esa simple otitis o esa simple faringitis puede acabar provocando una bronquitis. Pero ya ahí sí habría que tomar antibiótico. Y ya sí hay que tomar un antibiótico, hay que tomar un antiinflamatorio, hay que tomar un mucolítico, todo lo que el médico considere que el paciente tiene que curarse. Bueno, doctor, y vamos a ver, y lo más importante me imagino que es no automedicarnos, que en muchas ocasiones muchos lo hacemos. Claro, el problema de la automedicación es que puedes estar haciendo un tratamiento justo al revés de lo que necesitas. Fíjate. Si tú tienes, hay mucha gente que cuando tiene la tos toma un mucolítico y realmente el paciente no necesita un mucolítico, necesita un antitusígeno o necesita un antiinflamatorio o necesita un antihistamínico para parar la fabricación de moco, con lo cual la automedicación en general no es aconsejable porque podemos estar haciendo el tratamiento justo al revés de lo que necesitamos. Claro, pero por ejemplo hay situaciones, doctor, que en esta época son muy comunes. Por ejemplo, ayer, hoy, estos 40 grados que tenemos en lo alto, uno dice, no abro ni la ventana, duermo con el aire acondicionado. Claro, eso hice yo anoche. Claro, no, que por eso te estoy notando, por eso te lo pregunto yo. Por eso, precisamente la voz es uno de los síntomas donde se afecta porque las cuerdas vocales están justo al lado de la faringe y cuando tienes una faringitis... Tiene un buen constipado. No es un constipado, es lo que hablamos, es una, digamos, una inflamación de las cuerdas, una faringitis muy suave, muy de tipo irritativo, pero que es asumible, es lo que yo le digo a los pacientes. Le ponemos el tratamiento y dicen, mira, es que hay dos opciones, o te mueres de calor o te aguantas con un poco de faringitis. Claro, es que hay temperaturas que es que no se aguantan, es que la gente lo pasa muy mal. También es verdad que hay personas que, bueno, pues ponen barreñitos de agua, sobre todo los que ponen el aire acondicionado, que hacen de humidificador. Efectivamente, porque lo que hace el aire acondicionado a nuestra vía respiratoria es que la reseca. La reseca, Si tienes un humidificador, lo que hace, la ventaja que tiene es que ya tienes humedad, ya no segregas tanto mucosidad y ya tu vía respiratoria está más humedecida, menos dañada, con lo cual es mucho mejor, es muy beneficioso. Y además otra cosa que hacemos, y probablemente lo hagamos todos, es que uno llega después de los 40 grados, los mofletes para fusias, y abre esa nevera y ve esa botella de agua helada y dice, esta es la mía, y zasca, se la bebe. Te las has acabado de cargar, porque ya te las has cargado, listos. porque aparte de traer ya la vía respiratoria irritada, hay que tener en cuenta que tenemos la vía respiratoria justo al lado de la vía digestiva. Y con el agua congelada le has metido un castigo tremendo a lo que es las dos tuberías que tenemos ahí, que son la tráquea y el esófago, junto con la cuerda que tenemos aquí, las cuerdas vocales. Y hay muchos pacientes que, tal como toman el agua fría, notan un dolor como si fuera una sensación de irritación en la tráquea, y es porque has irritado excesivamente, con el frío excesivo, una tráquea que ya venía muy irritada y una laringe que ya venía muy irritada del aire acondicionado del coche, del aire acondicionado del trabajo. Otra de las cosas que también hacemos mucho, decimos, con este calor me voy a mojar. Y una se acuesta con el pelo chorreando, se echa agua por todos lados donde pueda. Te acuestas sin ropa, que es lo peor que podemos hacer. También es verdad. Entonces, el problema ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando el cuerpo humano, nosotros cuando nos dormimos, la temperatura baja mucho. Si además de bajar mucho tienes puesto el aire acondicionado y además no tienes una simple protección, que sea una sabanita o algo, el catarro al día siguiente y los dolores musculares los tienes asegurados. No me digas. Porque estamos hablando de una inflamación muscular de todo nuestro cuerpo por hipotermia. Bueno, pues vamos a ver, doctor, ¿cómo podemos evitar todo esto? Porque es que, danos unos consejos, porque es que lo hago absolutamente todo. De libro. De libro. De libro. Primero, dentro de lo posible, no poner el aire acondicionado excesivamente frío. No se puede estar a 42 y luego pasar a 22. Pero todo yo que decía Laura, la directora de este programa, se lo pone además encima de la cabeza. Que eso es fatal, porque además que a lo largo del día te duelen los músculos. Dice, pero si yo he estado sentado y no he hecho ningún esfuerzo, ¿por qué me duele? Porque el frío es un vasoconstrictor, el frío produce constricción muscular, entonces te duelen. Hay muchos pacientes que cuando se han dormido toda la noche con el aire acondicionado puesto y sin ropa, tienen agujetas al día siguiente, y son las agujetas por la vasoconstricción que produce precisamente el frío. Entonces,
Yo ya decía el otro día, me duele hasta el alma, me duele Eso hasta el alma, y era del aire. duele Yo se lo dije, muchísimo, muchísimo que la gente diga que yo no he hecho nada de esfuerzo y sin embargo tengo dolores musculares. Entonces, evitar esos cambios bruscos. El aire acondicionado. Uno, primero, evitamos cambios bruscos. 42 grados y meterte en el coche que lo has tenido suelto la mañana, no lo hagas. Enchufa el coche, pon un poquito el aire acondicionado, abre las ventanas, que se vaya cambiando la temperatura. Vale. Segundo punto, no poner el aire acondicionado en los puestos de trabajo y en las casas a menos de 24 grados. Porque ese para cambio, evitar el contraste. ese contraste tan exagerado siempre es menor si tú mantienes a 24 grados y entonces estás respirando un aire seco que está a una temperatura excesivamente irritante. Lo de la humedad, fenomenal. El humidificador en casa, fenomenal. Cuando te des la ducha, espera un rato para que estés mucho tiempo respirando aire húmedo y templado. Porque ese aire húmedo y templado que entra en tus vías respiratorias está aliviando un poco el castigo que le has dado antes. Ah, es fenomenal. Así Bueno, que... doctor, pues espero que no se me pase ni uno de los consejos. Claro, porque si no... ¿A usted alguno se le ha pasado? El del aire acondicionado. Ahora le digo de usted, luego le digo de tú. En función de cómo me mire, el aire acondicionado, que es que anoche hacía no lo tuteo. mucho calor anoche, mucho calor. Oye, y lo de levantarte más cansado que te acuestas, ¿eso tiene que ver también con el calor? Tiene muchísimo que ver, porque hay que tener en cuenta que con este frío que tenemos por la noche, ¿y qué hacemos? por culpa del aire, No, y eso, más que nada para evitar las bajas. sobre todo mantener la temperatura muy constante. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros nos llegamos a la fase de sueño, hay pacientes que dicen, no he dormido, y dice la pareja, y dice, pues lleva toda la noche roncando, porque no has llegado a la fase REM. La fase REM es la fase de recuperación del sueño. Hay pacientes que tienen una costumbre de dormir 3-4 horas y se levantan fenomenal. Como nuevos. Como nuevo, porque esas 3 o 4 horas son de sueño REM, de sueño reparador, de sueño efectivo. Hay gente que está dormida 12 horas y no duerme, no llega a esa fase de profundidad. Se levanta cansada. Se levanta como si no hubieran dormido absolutamente nada. Un día tenemos que hablar de esto, doctor, porque interesante. es muy interesante. Vamos a por una llamada que quiere hablar con nuestro médico. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? María José. María José, pues aquí tiene al doctor Carretero cuando usted quiera. Hola, buenas tardes, Hola, doctor. buenas tardes. Mire, le llamaba porque debido a una crisis de alergia esta primavera, pues, bueno, se desencadenó en asma y he perdido el sentido del gusto y el olfato. Llevo 1 mes y medio que no tengo gusto ni olfato. Ha sido de forma súbita, no sé si debido a la medicación o a ver qué puede pasar. Es que precisamente los pacientes que tienen alergia, como María José, la alergia consiste en una hipersensibilidad. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta cuando tienes una crisis asmática, tienes una crisis alérgica, una de las vías respiratorias, estamos hablando del olfato y estamos hablando del gusto. Sí. Entonces, María José ha tenido una de las complicaciones. Son raras, pero se pasan con cierta frecuencia, que se queda afectada la sensación del sabor por el tema de las papilas gustativas y el tema del olor por el nervio del olfato. Entonces, ¿pero y se quita? No, hay muchos pacientes que no se les quita. Hay una inflamación crónica de ese nervio que lleva la sensibilidad del olfato y del gusto a nuestro cerebro, y entonces hay una afectación crónica, y yo tengo pacientes que no se les quita en un montón de tiempo. Lo que sí que es importante es que siga un control médico continuado. Este tipo de patología se refleja mucho por falta de vitamina B. La vitamina B1, B2, del grupo B, que son B1, B6, B12, afectan a la estructura de nuestros nervios, y son pacientes que tienen que tomar una gran cantidad de vitamina B para intentar, en la medida de lo posible, recuperar el nervio del olfato y el nervio del sabor. Si el daño no es definitivo... ¿Y qué alimentos son los que tienen vitamina D? Básicamente las frutas y verduras. Frutas en cantidades, y verduras. Pero sobre todo el concentrado, que la medicación que nosotros recetamos siempre, que son los grupos de la vitamina del grupo B, tienen sacos de frutas. O sea, una pastilla puede ser un saco de zanahorias, un saco tal. Entonces, meter una gran cantidad de vitaminas del grupo B, en la medida de lo posible, si el daño del nervio no ha sido muy importante, con el tiempo se puede recuperar. Pero claro, es una inflamación de un nervio que ha quedado dañado precisamente por la irritación que estamos hablando. Bueno, pues ya sabes, muchísima vitamina B, del grupo y B. también ir al médico a tener un seguimiento, ¿no? Seguimiento, que vean que ese no ha quedado dañado permanentemente el nervio. Si no ha quedado dañado permanentemente, con una recuperación y con vitamina B se recupera. Pues muchas gracias. Muchas gracias por llamarnos. Gracias, María José, Venga, un saludo. Adiós, un saludo. Adiós. Y doctor, pues sus contrincantes barcarroteños quieren hacerle una pregunta, lo van a poner a prueba como en el fútbol. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. ¿Qué son peores, los resfriados de verano o los de invierno? Siempre los de invierno.
siempre, porque los de invierno tienen la mala uva, entre comillas, de que son causados por bacterias y por virus, que son mucho más delicados y el ambiente es mucho más dañino para la vía respiratoria. Los constipados de verano son muy pasajeros, entre comillas. O sea, los pacientes que tengan las defensas bajas, personas mayores o niños. Pero el catarro de verano es muy pasajero. El peligroso, el que provoca las bronquitis y las neumonías, siempre es el invierno. O sea, el de verano no se pega y ni nada, el de verano es por... irritativo porque irritamos nuestra vía respiratoria. Fenomenal. ¿Tenemos otra llamada? Hola, buenas tardes. Hola. 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 ¿Con quién hablamos? Con Mari de Cele. ¿Con? Mari. Mari. Ah, mira el con doctor. Mari de Cele. Lo tiene ahí. Mari de Cele. Mira cómo lo lee el doctor. Mari, cuando tú quieras lanza la pregunta. Mire, yo es que he estado una semana hospitalizada y he venido por mucosidad de nariz, mayormente de nariz. Sí. Y cuando peor me pongo es por la noche. Me entro en asfixio y me tengo que levantar porque me falta el aire. Digo, a ver qué me dice el doctor. Pues tienes la complicación habitual que nos encontramos en los pacientes que han estado mucho tiempo hospitalizados. Todos los que visitamos hospitales nos damos cuenta de que la temperatura allí es muy extrema habitualmente. Sí, a veces sí, ya lo creo. En invierno hace un montón de calor, en verano hace un montón de frío y tal. Entonces, esa irritación que tiene de nariz es una rinitis propia porque estás durante mucho tiempo respirando aire húmedo, o sea, aire seco y además aire muy frío. Incluso por la noche hay mucha gente que incluso se tiene que arropar y tal porque hace mucho frío, porque claro, la temperatura del personal que trabaja allí y el personal que está allí no contrasta mucho. El paciente que está allí, los médicos y enfermeras están siempre con su pijamita y tal, y la gente que llega de fuera llega un poco más abrigada. Entonces, la irritación que tiene por la noche, sobre todo, es la rinitis típica de que el aire ha estado irritando su mucosa nasal y puede provocar incluso dolores de cabeza frecuentes. Con lo cual es... Tengo mucho dolor de cabeza. Exactamente. Consultar con su médico, que le ponga un tratamiento de su rinitis vía local, con los sprays y con un tratamiento por vía general, y eso se quita muy fácil. Insisto que los catarros de ahora se quitan muy fácilmente. Bueno, pues mira, quiero hacer una pregunta. Mi marido tiene la máquina esa de dormir. Eso, sí. Y yo, claro, tengo mucha calor, le pongo el ventilador y me lo estoy medio cargando. Tiene un constipado también el pobre que no vea. Digo, no sé si le viene bien el aire o no le viene bien el aire. A ver, Mari, pues a lo mejor 2 camas para el verano. 2 camas le viene fatal, el aire le viene fatal. Claro, por eso igual hay que dormir en 2 camas. Es que la apnea es falta de sueño, si le metes Mari, aire... Cuídalo porque... De eso... que tiene un tos, digo, no sé si se lo habré pegado yo o es que se ha constipado por eso. No, las dos cosas, una suma de las dos cosas. Una suma de las dos cosas. Quítale el ventilador y si tú tienes mucho... Bueno, digo yo, doctor... Que a otra habitación. A otra habitación que no pasa nada, Mari. Eso pasa mucho con la gente que tiene los trastornos térmicos, ¿no? Que hay en las parejas. Hay gente que tiene frío, hay gente que tiene mucho calor y al final acaban durmiendo en camas separadas para poder aguantar esa temperatura. Desde luego, muchas gracias, Mari, un beso. Tony y yo estamos totalmente trastornados térmicamente. Totalmente térmicamente una alteración, pues ya sabes, arreglar el termostato. Tengo frío y él siempre tiene calor. Oye, vamos a cambiar radicalmente de tema porque hoy, doctor, se celebra el Día Europeo de la Prevención contra el Cáncer de Piel. Si le parece, doctor, vemos un titular y arrancamos nuestro tema. Ahí lo tenemos, el primero de ellos. La incidencia del cáncer de piel en España aumenta un 10% anual. Un dato muy preocupante. Preocupante porque hay que tener en cuenta, ahora mismo cuando salimos a la calle ya estamos expuestos a una gran cantidad de radiaciones solares. O sea, mucha radiación solar. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que hemos ido viendo con el tiempo es que el agujero de la capa de ozono cada vez nos protege menos. Exactamente. O sea, entonces, gente que antes se pasaba, te recordarás cuando ibas a la playa de jovencito que te dabas vuelta y vuelta y aguantabas mucho. Y hay gente de ahora que va a la playa y en media hora se han quemado. Es que el agujero de la capa de ozono cada vez nos protege menos. ¿Qué pasa? Que si tú metes una quemadura en la capa profunda de la piel, alguna de esas células de la capa de la piel que se han sufrido esas quemaduras puede convertirse en maligna. Entonces, tardará 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, pero esas células que hemos dañado por la radiación solar... ¿Ya no se recuperan? No se recupera. ¿No? ¿Nunca? Y puede haber una célula, porque no nos cansamos de repetir todos los años cuando llega el calor, que la piel tiene memoria. Y si has tenido la mala suerte de alguna vez quemarte mucho, y hay una célula, solo una célula, que se haya convertido en maligna, tardará más, tardará menos, pero al final acabará haciendo un cáncer de piel, con lo cual hay que protegerlo mucho, porque la irradiación... Todos los que hemos tomado el sol hace unos añitos... A lo bestia tenemos el peligro... Ya no se toma, de hecho el sol ya es que no hay que tomarlo, pero
esos que hemos tomado el sol durante algunos años, ¿puede salir ahora? Puede salir con el tiempo porque la piel tiene memoria y como la piel se va reproduciendo de abajo a arriba, de dentro a afuera, en algún momento puede haber una célula que haya sufrido una quemadura, que haya sufrido una transmutación y en algún momento podemos tener el riesgo de que haya un cáncer de piel, con lo cual la gente que ha tomado mucho sol, que tenga la precaución ante las manchas que dijimos el otro día, el cambio de color, el cambio de aumento de tamaño que se eleve sobre la piel, eso hay que curarlo y vigilarlo porque es un riesgo muy alto de que haya un cáncer de piel. La verdad es que las cifras son horrorosas. Veamos el siguiente titular. Ahí lo tenemos. El cáncer de piel, el 80% del daño solar, atención, se produce antes de los 18 años, doctor. Eso es lo que estábamos comentando. Todos los que Pues hemos hecho... que ya lo hemos hecho, ya lo tenemos todos lo listo. hemos hecho, eso de llegar, que tengo que ir a la playa para ponerme moreno en 2 días y tal, eso lo hemos hecho todos. Antes aguantaba mucho más el sol, ahora... Claro, porque la capa de ozono antes era muy importante y era como una sombrilla que teníamos, pero tú ves las imágenes que publican de la capa de ozono y ya no es una capa, ya es un boquete. Claro. Hay gente que ha habido quemaduras de primer grado y quemaduras de cáncer de piel en muy poquito tiempo, por lo visto en la zona sur de Chile, en el continente, y ha habido gente que ha hecho cáncer en muy poquito tiempo. Sí, ¿Y esto de de qué? hecho, yo conocí una médico en Chile que me dijo el incremento en los lunares de los niños por la abertura que hay allí, la capa de ozono. Entonces el daño es Mira, que... a mí allí me salió una mancha en la nariz. Pues te la vigilaremos con el tiempo. Vigílamela, doctor, porque bueno, doctor, muchísimas gracias. De nada, un placer, da como gusto siempre. Lo que aprendemos con usted. Igual, y el próximo día más, ¿no? Más, seguiremos hablando pues nada, de salud. un aplauso para nuestro doctor Carretero.